Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que está aquí, por quienes están conectados a través de las redes sociales. Los bendecimos donde quiera que ellos se encuentren. Y pedimos, Señor, que tu palabra nos hable y nos edifique en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Siguiendo la cronología de los hechos, ha pasado el día sábado, el día de un silencio en medio de los nervios, de la angustia para algunos, los discípulos en confusión. En el caso de los sacerdotes y fariseos también, planeando cosas unidos con los soldados, porque el maestro había dicho que al tercer día resucitaría. Entonces tenían que asegurarse que si algo pasaba, hubiese una noticia falsa para decir que los discípulos habían robado el cuerpo del maestro. Y llega la mañana donde las mujeres se están preparando para ir a ungir el cuerpo de su maestro. Entre ellas, encabezando la lista, María Magdalena. Y cuando lo leemos a la luz del Evangelio de Marcos, nos dice que fue la última persona que estuvo pendiente cuando Jesús fue puesto en el sepulcro. Quizás se le hicieron largas las horas del día sábado y fue la primera que, comprando especias aromáticas, se propone ir a ungir el cuerpo de su maestro. Dice la palabra que esta mujer fue de aquella de la cual el Señor echó fuera 7 demonios. Y quizás aquí se cumple la palabra que al que más se le perdona, más ama. Y bueno, cuando unimos los 4 evangelios, porque tenemos que unirlos, ninguno de ellos aglutina toda la información, nos dice que después de la resurrección de Cristo y hasta su ascensión, 10 veces Jesús apareció a las mujeres y apareció a los discípulos. 10 veces. Y de esas 10 veces, 5 fueron el día de resurrección. Así que estaba la noticia y estaba el milagro de la resurrección de Cristo. Cada uno de los evangelios presenta a Cristo con un perfil diferente. Creo que, si no todo, la mayoría ya lo sabemos, que el evangelio de Mateo presenta a Cristo como rey. Lo presenta como rey. Marcos lo presenta como siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. El evangelio de Juan se escribe con una intención, y es presentar a Cristo como Dios en medio de un mundo gnóstico que se había levantado. Y el gnosticismo tenía algunas intenciones malévolas. Por ejemplo, estaba diciendo que nosotros los seres humanos, que todo ser humano está cautivo en un cuerpo pecaminoso, de tal manera que el hombre no tiene la culpa por sus malas faltas, porque es una naturaleza que no puede dominar. Eso dice el gnosticismo. Entonces ahí justifica por qué la gente comete errores, por qué la gente comete pecados. Y el gnosticismo de otro lado decía que los seres iluminados, sus grandes maestros, eran tan altos que no tenían conexión con el ser humano, con el hombre común y corriente. Por eso hablaba de aquellas castas, de aquellos niveles de iluminación para poder llegar a ciertos grados de superioridad. Y nótese cómo, leyendo nosotros, y vamos a predicar sobre Juan, vamos a ver cómo el evangelio de Juan contrarresta estas erradas creencias. Y alguien dice, pero eso fue muy lejos. ¿Sabe que hoy en día se piensa lo mismo? Le voy a colocar un ejemplo. La psicología, que no está en la mano de Dios, es un peligro, porque le está diciendo a los seres humanos, cuando llegan a una consulta porque hay una falta, porque están con cierto comportamiento, dice, tranquilo, si usted de alguna manera puede
liberarse de su culpa y usted puede aceptar sus comportamientos, usted está bien. Es permitido, es válido lo que usted hace con tal de que no se sienta culpable. Y ahí aprueban cualquier barbaridad y cualquier pecado que la gente cometa. Pero de otro lado, hoy en día se ha querido ver que Dios es distante, que ¿dónde está Dios? Y la gente pregunta dónde está en medio del sufrimiento, en medio de las crisis. Pero mire lo interesante de lo que habla el Evangelio de Juan, capítulo 21, los versículos 15 al 17. Quiero que esté conmigo en la palabra. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Recordemos que Juan significa el amado, el que estuvo recostado en el pecho de Jesús. Ahora plasma este evangelio cargado de una teología maravillosa, revelando la divinidad de Cristo. Y está hablando aquí precisamente, aunque antes dice que es la tercera vez que se aparece a sus discípulos, uniendo la aparición a las mujeres, parece ser que era la séptima vez que Jesús se revelaba. Y aquí está en un acontecimiento importante donde dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro. El Señor hace preguntas y Dios hoy nos hace una pregunta a todos los que presencial o virtualmente participamos de este servicio. Mire la pregunta: Simón, hijo de Juan, o también hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle. Mire lo que está preguntando nuevamente: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Como que alguien pregunta a otra persona, ¿verdad? Y solemos hacer esas preguntas: mi amor, ¿tú me amas? Mamá, ¿tú me amas? Esposa, ¿me amas? Se dicen entre los novios: ¿tú me amas? Y que uno conteste una vez, está bien, pero ya que pregunten dos veces, ¿estás dudando de mi amor? ¿No crees lo que te estoy diciendo? Y Jesús pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces el Señor le dice: apacienta mis ovejas. La escena es fascinante. En este encuentro dice que habían 7 discípulos cuando el Señor se apareció. Habían pasado la noche tratando de pescar, preguntándose si tal vez había valido la pena caminar con el maestro, haber puesto su fe en él, y han vuelto a las redes y pasaron toda la noche. Y dice que esa noche no pescaron nada. No pescaron nada. Entonces aparece Jesús y toma una práctica de los pescadores de la época, porque las buenas pescas tenían ciertas estrategias. Entre ellas, por ejemplo, que el pescador, el que tenía la experiencia de lanzar la red, estaba en la barca y nótese que distaba de la orilla 90 metros. Pero en la orilla había un guía, y el guía, por ciertas guianzas que tenía, podía identificar en qué momento y en qué lugar era estratégico poder lanzar la red. Entonces Jesús está haciendo de guía y les está diciendo de la orilla que era el momento de lanzar la red
y le dice en qué lugar hacerlo. Y dice que fue impresionante la pesca, impresionante a tal punto que hubo 153 peces en esa red. Y uno dice, oiga, ¿y por qué se pusieron a contar los peces? En otras pescas no las contaron, pero dice que fueron 153 peces. Entonces algunos entendidos y estudiosos de la palabra le han querido dar algunos significados. Le voy a dar por lo menos dos. Uno, que eran 153 especies de peces que habían en el mar de Galilea, para dar un significado que en la red, que es la misericordia de Dios a través de su iglesia, caben todos y que tenemos que ir por todos. Dígame a eso. Tenemos que ir por todos. Pero Jerónimo, también un estudioso de la palabra, dice que esos 153 significa que las 100 son las ovejas, las cuales tenemos que cuidar. El número 50 representa a los gentiles y el número 3 al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es otra interpretación que se le da. Cualquiera que ellas nos está diciendo que hay una red donde cabemos todos y que debe haber una pesca milagrosa. Y dice que al darse esa pesca, entonces Pedro reconoce que es Jesús el que está en la orilla y se ciñó porque estaba en lo que eran los calzoncillos de la época, en una tela sencilla, y se viste y se lanza al agua para ir a encontrarse con el maestro y poder saludarlo, porque saludarlo se consideraba un acto también religioso que merecía tener todo un protocolo. Y Jesús ha preparado el lugar para poder asar los peces y un gran pez ahí, y dice que los atendió y les dio de comer. Y después de haber comido es que el Señor tiene estas preguntas para Pedro. Nótese cómo, aunque eran 7, el Señor necesita seguir trabajando en Pedro. Por eso he titulado esta enseñanza Un encuentro sanador. Diga conmigo, un encuentro sanador. Cada cada aparición de Jesús, tendríamos un perfil de enseñanza. El Señor nos apareció porque sí. En cada una tenía una razón de hacerlo. Y cada aparición de Jesús podría ser un mensaje extraordinario. Por eso tomo una de las apariciones para predicar sobre ella y veo que Jesús resucitó para que cada uno de nosotros tengamos con Él un encuentro sanador. Dígame a eso. Así que a la luz de esta palabra vamos a considerar el cuidado de Jesucristo al tratar con nuestras grietas para hacer de nuestras vidas vasijas de honra, vasijas preparadas. Y vamos a descubrir cómo en cada aparición, como estoy diciendo, el Señor se proponía algo. Y aquí el Señor va a trabajar con el carácter de Pedro de una manera extraordinaria, que nos brinda un encuentro sanador. Número 1, nos recuerda nuestros orígenes. ¿Nos recuerda qué? Nos recuerda nuestros orígenes. Se da cuenta que cuando el Señor se acerca, le está hablando y le está diciendo: Simón, hijo de Jonás. Y en esta versión dice: Simón, hijo de Juan. Le está recordando su origen. Le está hablando de su familia. Dice: tú perteneces a una familia. Tienes un padre que se llama Jonás. Y aunque el texto no lo dice, tal vez a la memoria le recordó que tenía un hermano que se llamaba Felipe, que él era casado. Recordemos que tenía una suegra, que tenía un ciclo o un círculo familiar al cual él pertenecía, y eso le dejaba ver que era una persona común y corriente, porque Dios ama y trabaja con personas común y corriente.
Esto es bueno de Dios, contrarrestando el gnosticismo, que decía que el ser supremo, la divinidad superior, como dice el gnosticismo, nunca puede conectarse con la raza humana, con el hombre común y corriente. Pero le está recordando su origen. Tú eres un hombre común y corriente. En ese origen le está diciendo que tiene una naturaleza. Y le está hablando y lo está llamando a través de su nombre. 130 veces en la Biblia se llama a Pedro por su nombre. De las 130 veces, 24 le dice Simón Pedro. Simón Pedro. 3 veces lo llama hijo de Jonás. Y el resto de veces lo está llamando Pedro o Cefas en arameo, que significa piedra o roca. Mire cómo lo está llamando también por su nombre. Y el nombre Simón, se le han dado muchos significados al nombre Simón. ¿Sabe que de acuerdo a una cultura y un momento tuvo un significado también? Por ejemplo, Simón viene de la raíz Simeón. Recordemos una de las tribus de Israel, Simeón. Y Simeón significa el que oye, prestar atención. Sin embargo, para la época en que vivió Pedro y le pusieron Simón, ya tenía otra connotación el nombre. Y significaba desierto, junco o caña sacudido por el viento. Entonces hablaba de una fragilidad, hablaba de una vulnerabilidad. Por eso el Señor cambia su nombre. No lo hizo al azar, porque quería ahora afirmarlo. Y le estaba diciendo a Simón que él tenía una personalidad, que tenía un temperamento y que tenía un carácter. Recordemos que el carácter es el resultado o la suma de la personalidad con las experiencias de vida. En ese carácter suma dónde nació, quiénes fueron sus padres, qué educación tuvo, qué experiencias se tuvieron en aquella época. Va formando el carácter de una persona. Entonces está hablando de que es un hombre común y corriente, y aparte de eso lo encuentra en su oficio de siempre, siendo un sencillo pescador, un hombre del vulgo no estudiado. Entonces mire esa verdad gloriosa: el Dios eterno, el Cristo de la gloria que resucitó, quiere trabajar con personas que son común y corriente, que no se avergüenzan de su origen. Tal vez somos de estrato 1, 2, 3, algunos del campo, nacidos en la vereda. ¿Sabe? El origen forma parte de nuestra historia. El origen forma parte del testimonio de lo que el Señor hace por nosotros. Nadie se tiene que avergonzar de su origen. No hay cosa más terrible que ver a alguien por allá de estrato 0 o 1 dándosela de estrato 8. Eso se ve feo, se ve postizo. Y no hay cosa más linda que uno decir: gracias, Señor, por mi origen, porque tú tratas conmigo. Y sabe que esto es bueno porque mire lo que el gnosticismo decía. Y en alguna época de la iglesia, no sé cuántos de ustedes por allá años 70, 80 ya conocían del Señor. ¿Sabe que se creó como una percepción que los grandes siervos de Dios, los grandes escritores, los hombres y mujeres que Dios usaba eran monos, ojiazules, eran por allá de otros países? Como que no se concibía que Dios pudiera usar a un colombiano, a un criollo, a alguien del campo. Pero qué lindo saber que Dios no hace acepción de personas. Usted es una persona común y corriente, yo también. Y eso nos dice que Dios ama las personas común y corrientes. Y se cruzó por Pedro, por la vida de Pedro, un hombre común y corriente. Así que su origen forma parte de la historia hermosa que Dios tiene para su vida. Compartí alguna vez que Dios me permitió estar en una casa muy lujosa en los Estados Unidos, muchos carros y muchas cosas allá. Y alguien diría: wow, mi sueño sería estar en Estados Unidos. Si yo estuviera en Estados Unidos, sería feliz. Si tuviera una casa propia y si tuviera carros allá, wow, sería la persona más feliz. Y había una familia desdichada,
separándose, el hijo sumido en las drogas. ¿De qué sirve eso? Pero preparando esta enseñanza, vino a mi memoria, a mi recuerdo, una casa por allá cerca del Diamante, y aquí hay una familia linda también del Diamante, y recuerdo que ahí había una casa donde vivía Anderson en bloque, solo tierra, y la tenían bien arreglada, y uno llegaba allá, oiga, había una paz, uno no quería salir de esa casa. Mire lo interesante, que no son los edificios, sino la presencia de Dios en un lugar. Así que el origen forma parte de ese encuentro sanador. Necesitamos recordar nuestro origen. Pero al lado de ello, el encuentro sanador nos confronta con nuestras grietas. Déjeme decirle eso. Nos confronta con nuestras grietas. ¿Sabe? Toda esa experiencia que Pedro tuvo le dejaron muchas grietas. Y déjeme decirle que en la vida hay experiencias que nos pueden dejar grietas. Por la vida misma, por la injusticia de muchos, por experiencias traumáticas, preguntas sin respuestas, luchas y desafíos que no sabemos cómo enfrentar aún en la niñez. ¿Sabe que nos pueden dejar grietas? Tuve una experiencia hace poco con mi nieto y me parece interesante poderla anotar. Él quiso quedarse con nosotros, los papás le dieron permiso y se quedaron en la casa de los abuelos. Entonces yo tenía que ir a tanquear el carro, fuimos a la gasolinera y tanqueamos el carro, y cuando volvíamos, él empezó con una pregunta, pero empezó con esa pregunta cargado de angustia, y me empezó a hablar de los volcanes, y que los volcanes, y que el miedo de los volcanes, y ya iba a llorar. Un niño de 4 años ya iba a llorar hablando de los volcanes, y yo noté que para él eso se le estaba convirtiendo en una angustia. Entonces llegué a la casa, y cuando llegamos a la casa, le dediqué más de 1 hora con este iPad. Le empecé a explicar qué es un volcán, dónde están los volcanes. Le empecé a explicar muchas cosas de los volcanes, más de 1 hora trabajando con él. Y terminó contento, que él quería ir y conocer los volcanes, que qué chévere los volcanes. Y oramos al Señor de que no quedara ningún miedo en su corazón. Cuando pasó eso, dije, ¿cómo hubiera querido que en la niñez alguien me hubiera ayudado con algunos temores? ¿Cómo hubiera querido que alguien me hubiera respondido preguntas que no sabía qué hacer con ellas? ¿Cómo hubiera querido contarle a alguien alguna experiencia que no fue fácil para mí, pero que aún siendo un niño no supe cómo manejarla? Entonces se queda uno con eso. Y qué tremendo que hay experiencias en la vida que se quedan ahí ancladas y se pueden convertir aún en fantasmas. Alguna vez yo hablaba con una persona, y siendo cristiana, y hablábamos del universo, y entró en pánico y me dijo, no me hable del universo, no me hable. ¿Por qué a esa persona se le quedó el miedo por el universo? ¿Por qué a una persona se le queda el miedo por el futuro? ¿Por qué a una persona le queda un trauma, le queda una grieta en su vida? ¿Qué decir? Con respeto hablo de aquella muchacha, aquella jovencita que tuvo su primera menstruación y nadie le explicó. No tuvo una mamá que le dijera, mi amor, esto es así, hazlo así. ¿Cuántas mujeres llegaron a esa etapa de la vida y nadie les dijo nada? Un muchacho se desarrolló, tuvo su primera eyaculación, su primer encuentro con un asunto sexual. Vinieron experiencia, le botaron la primera revista pornográfica. Tuvo propuesta de una cosa y otra. Y no tuvo con quién consultar. No tuvo a quién decírselo. Probar marihuana, probar una cosa, probar otra. Acercamientos con tabla ouija, con satanismo. ¿Cuántas ofertas hay?
cuántas circunstancias, injusticias, abusos, y una persona vive eso, no tiene con quién hablar, no tiene cómo procesar esa información y se queda con grietas. Y sabe que cuando no sabemos qué hacer con las grietas, ¿sabe a qué apelamos? A las máscaras. Empezamos a comprar máscaras. La máscara de la felicidad, la máscara que soy fuerte, la máscara de la belleza, la máscara del poder económico, la máscara de la autosuficiencia, del orgullo. Empezamos a usar máscaras. La vida está llena de máscaras. La vida está llena de máscaras. Y Pedro comenzó a ponerse máscaras. Mire cómo siempre quiso decir: yo soy el líder, yo lo hago mejor de otros. Señor, yo tengo la respuesta. Si eres tú, yo camino sobre las aguas. Señor, nunca te acontezca. Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Trató de sobresalir. Quiso impresionar a sus compañeros, a sus maestros. Y nótese cómo llega un momento donde él considera que ha logrado ya una máscara que le da alguna seguridad, le brinda alguna confianza. No sé si Pedro por allá tenía guardado de que iba a ser el sucesor de Jesús, qué sé yo. Pero lo más tremendo es que Pedro experimenta la frustración. Cuando niega al maestro, se dio cuenta que no era tan valiente como quería. Se le pierde el proyecto de vida. No hay cosa más cruda que saber o creer que uno ya ha superado algo y un día se vuelve a encontrar en esa misma circunstancia. Pedro creía que ya nada de redes, que ya el hombre estaba en otro nivel. Y ahora encontramos a Pedro nuevamente remendando redes, mirando a ver qué comía, volviendo a su oficio, tal vez volviendo con sus mismos amigos. Tal vez algunos le dijeron: oiga, ¿usted no era Pedro el que andaba con ese maestro? Otra vez pescando, hermano. ¿Qué más escucharía Pedro? Un silencio, porque la frustración estaba en su corazón. Donde hay grietas y no se reparan, se termina en frustración. Se termina en frustración. Se termina con un corazón lastimado, herido, sin saber qué hacer, creyendo que podemos, pero no podemos, creyendo que ya lo logramos, pero no es posible, creyendo que somos exitosos, pero a la vez derrotados. Así se sentía Pedro, y está remendando las redes. Y es ahí donde el Señor se le cruza por el camino, el encuentro sanador. Y el Señor comienza a tratar no con el personaje de la máscara, sino con la persona. No nos gustan que descubran nuestra persona. Nos gusta que vean nuestras máscaras. Por eso nos arreglamos. Por eso hacemos tantas cosas. No nos gusta que conozcan nuestra persona y ponemos las máscaras. Pero el Señor llegó para quitarle la máscara a Pedro. Y empieza ahí el Señor a trabajar con él. Aunque eran 7, se dirige a Pedro y viene la confrontación. ¿Sabe que para sanar grietas necesitamos la confrontación? No nos gustan que nos confronten. A todo ser humano le gusta que lo reconozcan. Oh, hermano, qué lindo que lo hizo. Que, hermano, como usted no hay otro. Usted. Pero debe mejorar esto. Su carácter no es el corriente. Tenga cuidado con esto. La autoridad se respeta. La sujeción. La humildad. Y cuando nos tocan las cosas que nos duelen, como fieras,
empezamos a reaccionar. Y tenemos los discursos, ya los tenemos preparados cómo justificar y cómo encubrir las grietas que hay en nuestra vida. Somos especialistas en eso. Pero el Señor llega y empieza a confrontar a Pedro. ¿Se da cuenta que el Señor es prudente como lo hace? El Señor no llegó y le dijo: Pedro, lo tengo aquí, todo bien. En el camino nos encontramos. Nótese que el Señor no es brusco con Pedro. No le está recriminando. Y ante una grieta de su carácter, de su cobardía y de haber negado al maestro, el Señor responde con amor. Y le hace esa pregunta. Y lo primero que le está diciendo es: Pedro, Simón, Pedro, hijo de Jonás, Pedro, ¿me amas? Y con esta pregunta, todos los que estamos aquí tenemos que salir. Sí, usted sabe que el papá lo ama, la ama, el novio le ama, la novia, la esposa. Bueno, listo. La pregunta aquí es con Dios. Usted con Dios, yo con Dios. Y el Señor lanza esta pregunta y le dice a cada uno de ustedes: Pedro, Héctor, Jacobo, el que está aquí, por su nombre. El Señor le dice a usted: ¿me amas? Y todos tenemos que responder esa pregunta, si realmente amamos al Señor. Y sabemos que cuando el Señor lanza esa palabra, está usando, para la palabra amor en el griego hay 7 significados. Entonces el Señor aquí está usando el agapao. Está hablando de amor, de amar profundamente, de amar incondicionalmente. Le está diciendo: Pedro, ¿tú me amas profundamente, de manera incondicional? Y Pedro, que no se podía quedar callado, trata de responderle al Señor. Y lo único que se ocurre es decirle: Señor, tú sabes que te quiero. Entonces está usando la palabra fileo, que habla tener cariño. Yo puedo tenerle cariño a alguien, pero no compromiso. Cariño, pero no compromiso. Pero el Señor le está diciendo: tú me amas profundamente. Y Pedro solo llegó a ese nivel: Señor, tú sabes que te quiero. Un amor a menor grado. 3 veces le está preguntando si le ama. No para incomodarlo, no para hacerlo sentir mal. Cada vez que el Señor lo llevó a esta confrontación, estaba sanando una vez que había negado al maestro. Le estaba sanando una grieta del alma. Permita la confrontación del Espíritu Santo. Dios nos quiere confrontar. Escúcheme, Dios nos quiere confrontar. Dios nos quiere confrontar. Hay grietas en nuestra vida que el Señor necesita tratar. Y déjeme decirle que a veces duele, pero el Señor no nos quiere dejar de esa manera. Él quiere trabajar en nuestra vida. Quiere sanar las grietas. No quiere que vivamos de máscaras. Entonces lo está llevando a esa sanidad, porque Dios quiere sanar grietas que hay en nuestra vida. ¿Qué grietas pueden haber en su vida hoy? Algunas las descubrimos, algunas las descubrimos, otras las justificamos, otras las queremos satisfacer con pecado. ¿Por qué creen que una mujer no puede estar solo con un hombre? Porque tiene una grieta y está buscando que alguien le pueda satisfacer, como la mujer samaritana. ¿Por qué tenía tantos maridos? Porque era una mujer con grietas y creía que el amor de los hombres podía sanar y tratar con las grietas, que solo lo puede hacer la presencia de Cristo Jesús. Escúcheme, hay grietas que ningún ser humano se las va a sanar a usted. No se las puede sanar, solo la presencia de Cristo Jesús. Entonces es el hombre que tiene grietas y no sabe cómo tratarlas. Busca en los hombres, buscan el vicio, buscan la maldad, buscan el sexo, busca en el licor, a ver cómo tratar con esas grietas. Para la postre, darse cuenta que cada vez la grieta es más grande. Solo hasta que la mano del maestro trabaja en el barro, solo que hasta la mano del alfarero se pone
en nuestras vidas se podrán sanar las grietas que hay en nuestra vida. Ahora, este encuentro sanador primero nos recuerda nuestros orígenes. Número 2, nos confronta con nuestras grietas. Y número 3, nos afirma en el propósito. Escúcheme esto. No hay un ser humano que pueda cumplir pleno propósito fuera de Dios. No hay un ser humano que pueda cumplir pleno propósito fuera de Dios. Usted me dice, pero mire, fulano de tal no tiene a Dios y tiene plata. ¿Será que tener mucha plata es necesariamente cumplir propósito? No, no es cumplir propósito. Uy, pero mira esta persona tan bella. No necesariamente. Ustedes recordarán a aquella mujer de Noticiero Caracol, una presentadora muy bonita que se tiró una ventana y se mató, se suicidó. Y uno diría, oiga, pero si la mujer era bella, qué hermosa, le sobraba belleza, pero tenía una grieta. Pero si era famosa, pero tenía una grieta. La mujer podía tener plata, pero tenía una grieta. ¿No se da cuenta usted que hay gente que se considera completa por todo lado? Plata, gente, carros, tiene estudio, tiene todo, y terminan cometiendo unas locuras? Porque la grieta solo la puede sanar Jesús, y el propósito solo se cumple cuando estamos alineados con su perfecta voluntad. Entonces el Señor lo lleva, lo está llevando ahí. Después de que lo confronta, no hay críticas. Lo bendijo con la pesca, le atendió sus necesidades, comió con ellos, con él. Procesa a Pedro, lo amó, no le estaba echando en culpas por haberlo negado. Pero antes de ascender a los cielos, el Señor dijo, voy a dejar a Pedro bien. Necesito trabajar en necesito trabajar en él. Y trata las grietas. Y entonces lo lleva al propósito, lo está firmando en la misión. Por eso le dice, ¿me amas? Dice sí. Y mire lo que dice. No le dice, entonces congrégate de vez en cuando. ¿Me amas? Entonces ve a un concierto cristiano. ¿Me amas? Entonces lee la Biblia de vez en cuando. Mire lo interesante que dice, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y aquí habla de cuidar a los pequeños. Y no me voy a ampliar ahí por el tiempo, pero habla de apacentar los corderos. La segunda vez, ¿me amas? Sí. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Y luego le dice, ¿me amas? Y cuando él se entristece nuevamente le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí? Que solo hay dos demostraciones de amor para con Dios de nuestra vida. Escúcheme esto. Hay solo dos demostraciones. Número 1, obediencia a su palabra. Y número 2, servirle de todo corazón. Tenía que ver con su ministerio. ¿Sabe que a veces consideramos que amar es otra cosa diferente? Mire nada más, si yo le digo, hermano, yo amo a mi esposa, y usted la ve en el domingo llegar con el ojo colombino. Yo, uy, ese pastor, ¿cómo es que ama a la esposa? Pastor, es como raro, mire, la pastora llegó con el ojo colombino. Si yo le digo, no, hermano, yo amo a mi esposa, pero el domingo llega toda delgada, toda, pastora, está haciendo una dieta. No, es que mi esposo no compra mercado. Si llega aquí, no, yo amo a mi esposa, y llega toda maltratada, afligida, toda angustiada, ¿ustedes creen que yo la amo? Amar es obedecer y amar es servir. Por eso hay muchas palabras bonitas. Yo no sé hasta de dónde nos alimentamos, ¿cierto? ¿Usted no ve los novios con bobadas? Y por ahí pasamos todo, sale uno, mi amor, ¿qué lucero quieres que te baje?
Bobadas. De Lucerito no vive nadie. Mi amor, ya vengo, 5 minutos, te voy a traer la luna. Y no lleva ni un croissant. ¿Para qué? Chichipato. Hacemos muchas promesas y decimos muchos discursos, ¿verdad? Por eso, cuando uno ve una pareja, y aquí están nuestros pastores Héctor y Arroyave que cumplieron 50 años, a esa gente hay que preguntarle cómo se han sostenido durante 50 años. Yo animo a que todo hogar nuevo le pregunte a alguien y le diga que lleva más tiempo, ¿cómo lo han hecho? Porque el amor es eso, es obedecer, es fidelidad, es persistir y es servir de todo corazón. La pregunta que el Señor nos hace hoy es: ¿me amas? ¿Cuál es su nombre? Póngale ahí. Héctor, Carlos, Cristian, no sé cuál es su nombre. Allá también los que están a través de la transmisión. Ponga el nombre. Santiago, ¿me amas? Jesús dice: Santiago, ¿me amas? Estela, ¿me amas? Sofía, ¿me amas? Y solo podemos responder de dos maneras: a través de la obediencia y a través del servicio. Lo demás es carreta. Lo demás se cae. Lo demás no tiene peso. El Señor no está pidiendo que tiremos un billete de 20,000 al ofrendario, ni que le hagamos el favor al Señor y al pastor y bueno, el domingo voy a echarle una manito al pastor, yo voy a la iglesia como para motivarlo. No, yo no necesito que usted me motive a mí. Yo no necesito que usted me motive a mí. Usted no me está haciendo a mí ningún favor, aunque me alegra verlo en la iglesia, pero no me hace ningún favor. Es usted y Dios. Escúcheme, es usted y Dios. Soy yo con Dios. ¿Estoy dispuesto a amar al Señor? ¿O me puede mal la grieta? ¿Estoy dispuesto a amar al Señor? ¿O vale más mis deseos y mis placeres? Dios pide obediencia a nosotros. Y Dios pide que le sirvamos de todo corazón. Tal vez aquí hay gente que hace tiempo ya tendría que estarle sirviendo al Señor y todavía lo está pensando. Yo no quiero que a usted le llegue, y hablo con respeto esto. Yo he tenido experiencias como estas, de llegar a una clínica y por allá una persona conectada a cables y un poco cosas diciendo: Señor, si tú me sanas, te voy a servir. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Por qué tiene que esperar una persona que Señor, si me sanas, te sirvo? ¿Por qué no lo hizo cuando tenía la vida y cuando tenía la salud? Que se lo lleve el Señor, porque quizás si lo sana, hasta se lo olvida. Y eso es así. Y muchos de que a última hora están diciendo: Señor, si me sanas, te sirvo. Tuvieron la oportunidad de hacerlo, tuvieron la vida, pero ¿sabe qué hicieron con ella? La botaron a la caneca y con ella sirvieron al mal y le dieron la espalda a Dios. Y por allá, cuando están agonizando, ahí sí a ver dónde está Dios. ¿Me amas? Es hoy de obedecerle y servirle al Señor de todo corazón. Para nosotros, con mi esposa, no hay vida más linda que caminar con Cristo y servirle al Señor. Nunca ella me ha objetado servirle a Dios, y le hemos servido, porque no hay cosa más linda que decirle: Señor, gracias, porque a pesar de mi vida común y corriente, viniste, sanaste mis grietas. ¿Cómo no amarte y cómo no servirte de todo corazón? He dicho. Colóquese en pie. Con sus ojos cerrados, por favor, permítame hacer 2 oraciones rápidamente. Si hubiese alguien aquí que está por primera vez y usted ha recibido esta palabra, el Señor quiere sanar sus grietas. Usted que viene por primera o segunda vez, todos con los ojos cerrados, por favor, y dice: yo necesito a Jesús en mi vida, quiero rendirle mi corazón a Cristo Jesús.
Yo quiero vivir para Él. Él va a responder las preguntas que nadie me respondió cuando yo era niño. Él va a sanar las grietas que me dejaron las experiencias traumáticas. Si hay alguien así, que por primera vez está aquí, dice: yo anhelo a Jesús, levante su mano, yo quiero orar por usted. Déjenmelo saber levantando su mano. Dios le bendiga. 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 ¿Habrá alguien más? Yo le imploro un favor, le suplico, y espero no incomodarle, de todo mi corazón le pido que salga a su silla. Usted que levantó su mano, y venga aquí adelante, venga aquí adelante. Aquí hay pastores, nos van a ayudar. Quiero orar por ustedes. Vengan, no tengan ninguna vergüenza, no se quede en su silla. Si levantó su mano es porque Dios tiene un propósito con usted. Venga aquí adelante. El Señor le ama. El Señor le bendice. Venga aquí adelante. La iglesia levanta un aplauso a Dios por estas vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, cierren sus ojos. La iglesia ahora cierra sus ojos, extiende sus manos, y vamos a acompañar a estas personas. Yo no sé si alguien a través de las redes sociales también anhela a Jesús, nos puede escribir. Pero usted que está aquí adelante, levante su mano derecha, y aunque va a repetir una oración que yo le voy a orientar, usted lo va a hacer con mucha fe, y la iglesia nos va a acompañar, los pastores también. Digámosle así en voz alta: Señor Jesucristo, gracias porque fuiste a la cruz por mí, pero no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste para que yo tenga hoy un encuentro sanador contigo. Reconozco que hay grietas en mi vida, por eso te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Te entrego mi vida, mis alegrías, mis derrotas, mis luchas, mis temores y todo lo que soy. Ven a mi vida, habita en mi corazón, enséñame a conocerte, amarte, a seguirte y a servirte con toda mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por estas vidas. Te damos gracias por cada uno de ellos. Sammy, Sophie, vengan, me ayuden. Lucía, ayúdenme. Bendecimos estas vidas, Señor. Gracias, Miguel. Gracias. Tu presencia en estos corazones. Dios está tomando cargas. El Señor me muestra corazones cansados, tristes, pero un consuelo de Dios viene hoy. Hay un milagro. El Señor está sacando un corazón triste, herido, traumado, lleno de odio, de dolor, y el Señor está poniendo un corazón nuevo en estas vidas. Señor, bendíceles. Señor, tócales con tu presencia. En la sangre de Cristo Jesús de Nazaret los bendecimos. Enjuga sus lágrimas. Que tu paz ahora venga a sus corazones. Toda carga, toda lucha, toda grieta se va ahora por el poder de Jesucristo. Y viene tu presencia para traer calma, para traer confianza, fortaleza, esperanza. Espíritu Santo, revela a Cristo y su propósito en estas vidas, en el nombre de Jesucristo. Pastores y liderazgo, por favor, guíenlos. No es una obligación, pero queremos atenderlos. Háblenles, por favor, pastores, que los queremos atender allí donde está esta paleta. Lucía, los queremos atender a todos allí. Orientémoslos con amor. Y mientras tanto, levante sus manos. Levante sus manos. Que aquellas personas que hoy están aquí puedan ir. Los queremos atender de manera especial. Pastor, ayúdeme. Carlitos, ayúdeme. Que ellos vayan. Vayan. Acompáñenlos. Permítame, por favor. Sé que estoy robando tiempo. Bueno, no estoy robando tiempo.
Estoy tomando más tiempo. Con sus ojos cerrados. Usted que reconoce que lleva una grieta en su vida y que ha tratado de ocultarla, colocarse una máscara, pero hoy quiere permitir que la mano del sanador esté sobre su vida, venga al altar. Alguien le va a entregar una grieta al Señor. El altar está abierto. Venga, por favor. Un temor, una atadura, una pregunta que nadie respondió en su vida. Si alguien me hubiera contestado esto, si alguien me hubiera acompañado en aquella época, alguien los está ordenando aquí, por favor, para que estén bien. Esa grieta. Y cuando no sabemos cómo tratar con ella, respondemos con ira. Somos prevenidos, mentimos, nos volvemos autosuficientes, usamos el orgullo. Pero Dios está aquí. Si alguien me ayuda a que ellos estén aquí, hay servidores conmigo, por favor, para que estén más aquí, por favor. Ayúdenme, por favor, y vamos a orar por estas vidas. Yo le voy a suplicar que tomemos tiempo. Si alguien se quiere poner de rodillas, aquí está Dios. Y el Señor me dice que no pare. Que no pare. Si quiere ponerse de rodillas, el Señor está tomando estas lágrimas. Pero el Dios eterno, el Cristo de la gloria, que trabajó en Pedro, hoy trabaja en su vida. Él está aquí. Él está aquí. Dios está aquí. Su presencia está sanando. Su presencia está sanando. La mano de Dios está trabajando en la grieta. Usted está llorando en su silla, por favor. La mano de Dios está trabajando en esa grieta. La gloria de Dios se manifiesta. Alonso, por favor, ayúdeme. No sé si Lisette pueda o no pueda, por salud. Si pudiera, y si no, tranquila, quédese ahí. Espíritu Santo, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Dios está obrando en esta hora. Sofía, ayúdeme. Ayúdame. Nelson y Yasmín, vengan. De lo que Dios les ha dado, ayúdenme a orar. Con fe, vengan. Dios está sanando, reparando grietas de años. Oh, ramas hay aquí. Aquí. Espíritu Santo, fluye. Si hay alguien más, usted puede venir aquí. Dios está obrando. Hay una unción de Dios, hay una gloria de Dios, sanando, 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 sanando grietas, reparando grietas, reparando grietas, reparando grietas. La gloria de Dios está fluyendo, la gloria de Dios está ministrando. En el nombre de Cristo Jesús, ven, Señor, y ministra. Se cae toda máscara. Se cae toda autosuficiencia, se cae todo orgullo. Quedamos desnudos ante la presencia de Dios. Quedamos desnudos para que su gloria trabaje en nuestra vida. ¿Me amas? Usted que está en la silla, trate de responder con una oración. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Obedéceme. Sírveme de todo corazón. Dios está aquí para consolar, para ministrar. Envío palabra de sanidad para aquellos que están conectados en el nombre de Cristo Jesús. Señor, consuela el corazón de esa mujer que está allí llorando. Consuela a ese hombre, Padre, que se ha mostrado fuerte, pero a gritos quisiera tener con quien hablar.
A gritos quisiera tener quien le abrazara. Experimente ahora allí en el nombre de Jesucristo el abrazo de Dios, el abrazo del Padre, la compañía de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Señor, corta maldiciones, corta ataduras, restaura, detén, Señor, de decisiones locas. Señor, ministra encuentro sanador, Padre, en esta hora, por la autoridad de la sangre de Jesucristo. Todo levantando las manos, levante las manos. Dígale: Señor, yo anhelo cada día un encuentro sanador contigo, un encuentro sanador. Sana las áreas de mi vida que necesite sanar. Señor, te necesito. Hoy comprendo que no es el dinero, que no son las posesiones. Si no te tengo a ti, no podré cumplir propósito, no habrá nada. Pero la gloria de Dios está aquí. Y yo proclamo que esta palabra seguirá trabajando en los corazones, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, gracias.